El descubrimiento del continente americano se remonta al año 1492. Por aquellos tiempos ocupaban el trono español los reyes católicos, y fueron ellos quienes, junto al afamado almirante Cristóbal Colón, emprendieron el proyecto y con él la responsabilidad del viaje a América del grupo expedicionario español. Es importante recalcar que fue especialmente la reina Isabel quien insistió y se sintió interesada y atraída por ayudar a Colón en su propósito de llegar a Asia por Occidente. Este acontecimiento conforma uno de los momentos cumbres de la historia universal, ya que supuso el encuentro de dos mundos humanos desarrollados de manera totalmente independiente. El afamado navegante y posterior gobernador de las Indias, Cristóbal Colón, fue el encargado de dirigir a las tropas españolas en este largo e importante viaje por la Numanía. La llegada de Cristóbal Colón supuso el comienzo de la conquista de América, a la que siguió la del Imperio Mexicano por Cortés, la del Inca por Pizarro, etc., hasta su finalización definitiva tras los decretos de Felipe II de abolición de la conquista. A partir de aquí comenzará la llamada colonización de América, abierta por holandeses, franceses, portugueses, etc., cuya diferencia radica en el hecho de no establecerse por campañas, sino por factorías de interés comercial, contrario a la monarquía hispánica con deseos de crear otras Españas en todos los sentidos. Pero con el paso de los años, los países latinoamericanos se fueron independizando de sus colonizadores y formaron gobiernos propios. Pese a la poderosa influencia que en su origen y posterior configuración tuvieron las ideas de la Revolución Francesa, numerosos países han vivido desde su nacimiento largos periodos de anormalidad democrática. El siglo XIX presenció el surgimiento de numerosos caudillos, que desde provincias o regiones periféricas se rebelaron contra los débiles gobiernos centrales y se hicieron con el control político de sus respectivos países. Uno de los hechos causantes de tal situación fue la Guerra de la Independencia, que además de su crueldad, puso de manifiesto las luchas internas de poder entre la élite criolla. La lucha por la independencia tuvo serias implicaciones en los recién independizados territorios, ya que además no aseguró el fin de las guerras civiles y los conflictos regionales se agudizaron tras ella. Las tensiones sociales y raciales se mantuvieron, polarizando las sociedades de los nuevos países. El poder político de las naciones independizadas fue débil, promovió el desarrollo del caudillismo y, pese a que terminase con el monopolio español, las naciones latinoamericanas quedaron a merced de la influencia económica de Estados Unidos e Inglaterra, lo que supuso un problema más, ya que el fuerte desarrollo económico de los norteamericanos era demasiado competitivo para los países recién independizados, en los que prevalecía un clima de confusión, desorganización e inestabilidad. Tras la independencia, esta serie de dificultades políticas y económicas provocaron la digresión de los estados. A finales del siglo XIX, América Latina quedó dividida en 19 naciones y unos territorios incorporados, inmersos en un proceso de formación de nacionalidades que se caracterizará por la violencia que generará la política de los recién nacidos países, en torno a asuntos tales como la anarquía, los gobiernos dictatoriales y la definición de fronteras. Prácticamente todos los países latinoamericanos, menos Brasil, tendrán conflictos de esta naturaleza. La inexperiencia política de los criollos, junto con las luchas civiles y la ambición imperialista de otros países, propiciará la intervención continua de potencias extranjeras como los Estados Unidos e Inglaterra. A lo largo de todo el siglo XX, con el objetivo de conservar los aspectos centrales de un orden social que garantizaba, reproducía y ampliaba sus beneficios económicos, las clases dominantes de los países de América Latina impulsaron golpes de Estado y establecieron diferentes tipos de dictaduras. En algunos casos, como los de Nicaragua, México y Paraguay, las dictaduras significaron la continuidad sin variantes de las formas oligárquicas de ejercicio del poder, construidas durante el siglo XIX, y la negación de la mayoría de los derechos civiles, políticos y sociales. Estas dictaduras fueron ejercidas por un miembro de los grupos de mayor poder económico, rodeado siempre de numerosos familiares y amigos. En otros casos, las dictaduras fueron impuestas por algunos sectores de las clases dominantes que intentaban recuperar el control absoluto de las decisiones económicas, ante la amenaza que, para sus privilegios materiales, representaban los cambios impulsados por los movimientos sociales que habían llegado al gobierno mediante el voto de la mayoría de la población. Entre los años 1964 y 1964, casi todos los países latinoamericanos estaban gobernados por dictaduras militares. Pero, a diferencia de aquellas que representaron una continuidad del orden oligárquico construido en el siglo XIX, o de las que interrumpieron la ampliación de los derechos de los ciudadanos propuestos por los movimientos sociales, en varios países del continente, las dictaduras militares que se desarrollaron a partir de la década de 1960, en países como Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, buscaron transformar económica y políticamente las sociedades en las cuales se produjeron. Las dictaduras militares y sus políticas económicas se propusieron y consiguieron la consolidación y expansión de un número reducido de empresas nacionales y o multinacionales, en muchos casos pertenecientes al mismo grupo, que se hicieron cargo de la producción y se apoderaron de la porción mayoritaria del mercado.
Todas estas medidas económicas fueron posibles mediante el ejercicio de la violencia, la represión de las organizaciones sociales y sindicales y la violación de todos los derechos humanos. Las dictaduras militares constituidas en la década de los 70 en América Latina justificaron las acciones represivas que llevaron a cabo, mediante la denominada doctrina de la seguridad nacional. Esta doctrina se escribió en el contexto del conflicto que enfrentaba a los países centrales del sistema capitalista, liderados por los Estados Unidos, con los países ligados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este enfrentamiento, conocido como Guerra Fría, debido a que nunca tuvo una declaración de guerra formal ni se tradujo en el enfrentamiento militar directo, llevó a que, a partir de la década de 1960, el gobierno de los Estados Unidos se considerase con derecho a continuar interviniendo, tal cual lo venía haciendo desde principios del siglo en Centroamérica y el Caribe, en los asuntos internos de los países latinoamericanos, instalando o sosteniendo dictaduras militares. A partir de la década de los 90, las dictaduras militares se han reducido. Existen diversas causas. Las dictaduras militares no tienen una excesiva legitimidad y credibilidad internacionales. Además, el final de la Guerra Fría y el derrumbamiento de la Unión Soviética hicieron más difícil para las dictaduras militares utilizar el pretexto de la amenaza del comunismo como justificación para sus acciones. Sin embargo, en la actualidad aún existen dictadores que permanecen en el poder, como es el caso del comunista Fidel Castro en Cuba. Por lo tanto, a lo largo de los últimos años, en casi todos los países latinoamericanos se ha consolidado la democracia, implicando el derecho al voto y la práctica de elecciones libres. Solo Cuba y Haití pueden considerarse como no libres. También se han llevado a cabo numerosas reformas para liberar la economía. Aún así, el crecimiento económico no ha sido demasiado notable y la desigualdad social persiste. Debido a esto, no es elevado el número de latinoamericanos que se identifican con el sistema democrático ni con la economía de mercado.